Bien, recapitulando de la clase pasada, vimos la parte teórica de lo que es el método de la fuerza, cuándo conviene aplicarlo, en qué se fundamenta, etcétera. Y al final de la clase terminamos con este resumen de cómo se aplica el método. Lo primero recuerden que era determinar el grado de peristaticidad, es decir, cuántas incógnitas redundantes tenía adicionales a las que podía resolver para poder, digamos que trabajar con ello. Esas incógnitas adicionales que me sobraban, eh, había que seleccionar cuáles eran las redundantes, las que yo iba a eliminar para trabajar el método. Bien, una vez yo eliminaba esa redundante, formaba lo que llamamos la estructura principal, que era una estructura estáticamente determinada sin esas redundantes. Y a la estructura, a la geometría, y donde se aplicaba una fuerza en dirección de la reacción que yo eliminé, le llamábamos a esa estructura redundante. Bien, y luego trabajábamos básicamente con la estructura primaria y con la estructura redundante para resolver el ejercicio. Aplicábamos compatibilidad de formaciones y luego ya de ahí conseguíamos una ecuación adicional que era la que nos permitía resolver el problema. Entonces vamos a ver eso de manera ya aplicada a un ejemplo. En el número uno nos dicen que determinemos la reacción de apoyo B de la viga mostrada en la figura. Nos dicen que EI es constante, es decir, el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Es una viga empotrada apoyada en B y tiene una carga puntual de 50 kilonewtons. Por simple inspección, ustedes ven que tienen cuatro reacciones, tres en A y una en B, por lo que la viga sería hiperestática de grado 1, me está sobrando una reacción. Bien, si lo hacen igual, básicamente con la ecuación que tienen, ¿verdad? Cantidad de reacciones menos tres veces la cantidad de elementos que tengan los cuerpos, que son la cantidad de ecuaciones disponibles que tienen. Sería en este caso 4 menos 3 1. O sea que sería hiperestática de grado 1. Y habría que seleccionar una sola redundante. En este caso, nos piden de manera particular la reacción de apoyo en B. O sea que si me piden la reacción de apoyo en B, lo ideal sería seleccionar como redundante el apoyo de B y así la consigo directamente. Ustedes recuerdan en la parte teórica que conversamos que esa reacción que me sobra, yo podía seleccionar cualquiera que quisiera de la estructura. Tiene cuatro reacciones, yo selecciono la reacción de B como redundante, pues ya la vuelvo isostática. Yo también podría seleccionar el momento de A y se me convertiría en una viga simplemente apoyada y también es isostática. O sea, ambas opciones están correctas, pero en este caso particular que me pide la reacción de B en el ejercicio, pues lo más ideal o lo más conveniente, de la manera más directa, es directamente seleccionar a B como redundante y conseguir la reacción de manera inicial. Bien, entonces seleccionamos a B como redundante y la eliminamos. Si eliminamos esa reacción de B, de acá, se me convierte esta viga en una viga empotrada acá y en voladizo de este lado, con una carga de 50. Bien, esto sería la estructura principal o estructura primaria, simplemente eliminando la reacción de acá y me queda la viga en voladizo. Y la estructura redundante, recuerden que es solamente la geometría de la estructura primaria y en el lugar donde yo quité la reacción, pues aplicamos una carga unitaria en esa dirección. Bien, entonces se calculan ambos desplazamientos y luego se aplica compatibilidad de deformaciones. Recuerden lo que conversábamos en la parte teórica, vamos a recapitular, ahora un poco más para atrás. Acá. Recuerden que en la estructura primaria, la deflexión que yo consigo es directamente la deflexión del punto como tal, la que tenemos acá. Pero en la estructura de la redundante, lo que yo debería aplicar es la reacción, la redundante. Y esa reacción redundante me hace una deflexión delta prima PB en este caso. Pero como en el caso de nosotros no sabemos la redundante, es lo que queremos calcular, lo que hacemos es que aplicamos una carga unitaria acá en dirección de la redundante y lo que conseguimos es este coeficiente de acá, que multiplicado por la reacción me da el desplazamiento global delta BB debido a esa reacción. Entonces, por consiguiente, yo lo que hago es que aplico una carga unitaria acá para conseguir este coeficiente de flexibilidad que ha multiplicado por la reacción en la ecuación de acá. Bien, y si despejamos de acá, entonces ahí sí podemos conseguir nuestra reacción. Bien, este coeficiente que viene de la
estructura redundante aplicando una carga unitaria y esta cae, que es de la estructura primaria, esta deflexión de acá. Y de ahí es que vamos a despejar la reacción. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, bueno, también recordando que hay diferentes métodos, como ustedes saben, para calcular deflexiones. En la unidad uno vimos trabajo virtual, segundo teorema de Castiliano y viga conjugada. Pero para vigas sencillas como la que tenemos ahora en este ejercicio, también ustedes tienen tablas, donde con simples ecuaciones de acá pueden conseguir las deflexiones, ya sea la máxima o la de cualquier punto, debido a diferentes tipos de carga. Entonces es válido, siempre que tengan una viga sencilla, aplicar las tablas. Si la viga ya es un poco más compleja, o tiene diferentes tipos de cargas, pues tienen que aplicar ya un método de lo que vimos en la unidad uno, principalmente trabajo virtual o segundo teorema de Castigliano. Entonces, siguiendo el ejercicio, tenemos nuestra estructura primaria, una carga de 50K en el centro y me produce esta deflexión delta V. Luego mi estructura redundante, si aplicamos una carga unitaria, consigo ese coeficiente que tenemos. Como sabemos que aquí en B hay una reacción, el desplazamiento es cero. Entonces la compatibilidad de deformaciones sería cero igual al delta B, que lo consigo de la estructura primaria, ¿verdad? Este de acá, más el delta B prima, pero ese delta B prima recuerden que es la reacción RB por el coeficiente de flexibilidad, que es el que vamos a conseguir acá, haciendo la reacción redundante igual a la unidad. Y de ahí, y de esta ecuación es que vamos a despejar nuestra reacción. Que se consiguen por separado este delta B y este coeficiente. Entonces vamos, por ejemplo, a la página anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, de la tabla, cómo se calcula la flecha a una distancia, cuando la carga está a una distancia X. En este caso está a 6, sustituimos aquí por 6. Bien, P, que es la fuerza puntual, entre 6 e I, y aquí verás X al cubo menos 3L X cuadrado. Conseguimos delta B, que sería menos 9000 sobre EI. Como nos dicen que EI es constante, no nos preocupamos, simplemente la dejamos expresada. Luego se va a eliminar. Bien, para la segunda sería igual, una carga, una viga en voladizo, pero la carga aquí está en el extremo de la viga. Y ya la ecuación cambia. En este caso, cuando está en el extremo es más simple. Es P por L al cubo entre 3 EI. Bien, aquí estamos considerando los desplazamientos que van hacia abajo, negativo, aquí está menos 900, y los que van hacia arriba, positivo. Entonces tenemos aquí P por L cubo entre 3 y lo tenemos acá positivo. Bien, esto y de manera es arbitraria, usted puede asumir que para abajo es positivo y para arriba es negativo, no importa. Lo importante es cuando usted calcule la reacción, si el valor final de la reacción le da positivo, quiere decir que el sentido que usted asumió aquí de la reacción, en este caso fue hacia arriba, es correcto. Si le da negativo, quiere decir que va en sentido contrario. Pero el sentido que usted asuma positivo o negativo para estas ecuaciones, no importa, le va a dar el mismo resultado. En este caso, nuestro coeficiente de flexibilidad, el FBB, sería P por L cubo entre 3EI. P es la carga puntual, en este caso la unidad, en la longitud se mantiene la misma, 12 metros, entre 3EI. Y nos queda este coeficiente de flexibilidad. Bien, entonces por compatibilidad yo tendría que la deflexión en el punto B, que es un apoyo acá, yo sé que es cero, por lo tanto cero es igual a la deflexión delta B de la estructura primaria más la reacción por el coeficiente de flexibilidad que obtuve aquí colocando la reacción redundante como la unidad. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Cero es igual al delta B de la estructura primaria con su signo, segundo que para abajo es negativo, más la reacción por el coeficiente de flexibilidad que conseguimos haciendo la unidad esto acá. Fíjense que cada estructura se trabaja por separado, la primaria por separado y la redundante por separado. En este caso para la deflexión. Bien, tenemos ya nuestra ecuación adicional, que era lo que nos faltaba. Despejando a RB de acá, pasamos este para este lado, pasa positivo, y dividiendo entre 576. Se elimina EI y me queda 15,625. Si me da positivo, lo quiere decir que el sentido asumido acá es correcto. Si yo asumí aquí la fuerza unitaria hacia arriba, aquí me da positivo, es que va hacia arriba. Si me da negativo, es que va en sentido contrario. Bien, entonces fíjense que es simplemente a sacar la redundante, hacer nuestra estructura redundante
y nuestra estructura principal, calculamos las deflexiones y luego aplicamos la compatibilidad de deformaciones. Y con esa ecuación de compatibilidad es que podemos ya resolver la estructura, consiguiendo nuestra redundante, en este caso nuestra reacción. Una vez tengamos esta reacción RBY, ya mi estructura es isostática. Y yo podría venir acá, colocar este valor acá y resolver lo que sea que me pidan de la viga. Conseguir las demás reacciones, conseguir los diagramas de fuerzas internas, cualquier cosa que me pidan de la estructura. Porque ya la tengo de manera isostática al conocer esta reacción de acá. Bien, otra forma de hacerlo. Vamos a hacerlo ahora asumiendo, bueno, aunque digamos que la manera más directa es esta, porque lo que nos piden es la reacción RBY, me conviene hacer redundante RBY. Pero como conversamos en la parte teórica, se puede seleccionar cualquier otra cosa como redundante, cualquier otra reacción. O sea, para que vean que es exactamente lo mismo, para este segundo caso vamos a resolver el mismo problema, pero ahora nuestra redundante va a ser el empotramiento de A. Recuerden que esta viga originalmente es empotrada acá, apoyada. Bien, si yo elimino el momento de este apoyo y lo tomo como redundante, me queda una viga simplemente apoyada. Y esta es mi estructura principal. ¿Verdad que sí? Mi estructura redundante sería la misma geometría, pero con una carga unitaria en la redundante que yo eliminé. Como yo eliminé el momento de A, pues se coloca un momento unitario. Bien, en este punto de acá. ¿Se ven? Y tengo mi estructura redundante. Entonces, igual, la resolvemos de manera separada. Lo mismo, como yo eliminé aquí el momento de A, lo que me interesa calcular en vez de desplazamientos son rotaciones que van asociadas a los momentos. La rotación de A. Entonces, el teta A, lo vamos acá igual, conseguimos nuestra ecuación para calcular el este de acá. Pero A y B son lo mismo, porque aquí está 6, o sea, da igual ambas ecuaciones. Y conseguimos acá P por AB multiplicado por L más B entre 6 por L e I. Esta ecuación de acá y conseguimos nuestra primera rotación, que está para la estructura primaria, 450 kilonewton metro cuadrado entre I. Si nos vamos a nuestra estructura redundante, ahora tenemos una carga unitaria. De igual forma, por tablas, van y buscan cuál es el giro de una viga simplemente apoyada con un momento en el extremo. Fíjense acá que es bien importante, esto también tienen que tenerlo en cuenta cuando utilicen las tablas. Las tablas son fáciles de utilizar, pero tienden a confundirse en cuál de las fórmulas utilizar. Tienen que verificar bien el tipo de carga que le están colocando en la tabla, dónde está ubicada y en qué lado están calculando la deflexión o el giro. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de una deflexión o un giro, en este caso por momento, va a depender mucho si estamos calculando el lado o el extremo donde está el momento aplicado o el extremo opuesto. Bien, en este caso, por ejemplo, el momento está aplicado en el extremo derecho. Entonces, fíjense aquí la fórmula que hay para el extremo derecho, donde está aplicado el momento, y la fórmula que hay para el extremo izquierdo, donde está aplicado, pero donde no está aplicado el momento. Fíjense que aquí es la mitad, que es sobre 3, aquí sobre 6. Entonces, donde está aplicado el momento, va esta ecuación, donde no está aplicado, va esta. Entonces acá, aunque estoy calculando el extremo izquierdo, pero en el izquierdo es que tengo aplicado el momento. Por lo tanto, la ecuación que aplique es esta, la del lado que tengo aplicado el momento. Muchas veces se confunden y simplemente aquí toman el lado izquierdo, la ecuación que dice left, y pues ahí tienen el pequeño error. Entonces siempre fíjense dónde se le coloca la carga acá y las ecuaciones que están acá en función de eso. Bien, este es el giro para el lado del momento y el giro para el extremo opuesto. Si yo calculo mi giro acá en el lado del momento, pues voy con esta ecuación. Bien, momento por longitud entre 3 En este caso nuestro momento es unitario. 1 por la longitud que es 12 entre 3 Bien, menos 4m sobre EI. Aplicamos compatibilidad de formaciones, lo mismo que hicimos ahorita. Yo sé que esto es un empotramiento en la vida real. Empotramiento y apoyado. ¿Cuánto vale el giro acá? Teta A. Vale cero. Bien, porque no hay giro, está empotrado. Entonces, cero es igual al giro de la estructura primaria, que calculamos en la página anterior, más el momento de la reacción por el coeficiente de flexibilidad del giro, que calculamos acá haciendo 1 el momento de la redundante. Bien, y ya tengo formada mi ecuación de compatibilidad de deformaciones que me va a permitir conseguir la redundante, el momento.
Bien, despejamos de acá, pasamos el giro para este lado y dividimos entre el coeficiente. Bien, 112,5 kilonewton metro. Fíjense que acá nos dio negativo, lo que conversábamos ahorita. Si me da negativo, lo que quiere decir que el sentido que yo asumí es incorrecto. Yo asumí que el momento giraría de manera horaria porque es el sentido que asumimos acá para el momento unitario. Bien, si cuando yo calculo acá mi estructura me da negativo, quiere decir que va en sentido contrario. Entonces el momento en vez de ir horario, iría antihorario. Bien, claro eso es lo mismo que aplica cuando calculamos reacciones de apoyo. Siempre que me da negativo, lo que quiere decir que va en sentido contrario al que yo asumí, porque este sentido que está acá lo asumimos nosotros simplemente cuando creamos nuestra estructura redundante. Bien, como en el ejercicio lo que me piden es la reacción de B, una vez yo tengo mi momento, pues calculo mi reacción de B. Colocamos el momento en un extremo, en el momento de A. Bien, y ya la estructura es isostática. Si queremos la reacción de B, hacemos sumatoria de momento en este punto. Entra el momento 112,5, antihorario positivo. Entra el momento de la fuerza de 50, horario negativo, ¿verdad? Porque gira para acá, 50 por 6. Y entra el momento de RBY, antihorario positivo, porque gira así, RBY por 12. La distancia desde A a acá. Bien, despejamos y conseguimos, fíjense aquí, la misma reacción. Lo que le comentaba ahorita, lo más directo es el primer ejercicio como lo hicimos, tomando como redundante a RBY porque es lo que nos piden. Pero simplemente se hizo este ejemplo número 2 para que se vea que se puede hacer también de esta forma. Se puede tomar como redundante cualquiera de las otras reacciones. La idea es que si yo tengo una estructura que es hiperestática de grado 1, pues tomar una redundante para hacerla isostática. Bien, si fuera de grado 2, tomamos dos redundantes. Grado 3, tres redundantes. Pero también, como comentamos en la parte teórica, este método de la fuerza es útil, digamos, o práctico cuando tengo pocas redundantes. Bien, si ya tengo muchas redundantes, lo conveniente es utilizar un método basado en desplazamientos, como lo que vamos a ver en las próximas unidades, como el pendiente de flexión, el método de Hardy-Cross o un método matricial. De este primer ejemplo, bueno, estos son dos primeros ejemplos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro? Claro, maestro. Como le digo, se pueden auxiliar de las tablas para deflexiones, siempre y cuando sea una viga sencilla. Si no es una viga sencilla, recuerden que en la unidad 1 practicamos los métodos de deflexión, viga conjugada, segundo teorema de Castigliano. Bien, nunca va a ser ninguna deflexión súper complicada, siempre van a ser deflexiones sencillas. Pero para que sepan que se puede hacer, ¿verdad? Con ambos métodos. Digamos que lo más directo, lo más rápido y sencillo es si le sale una viguita como esta. Bien, que es práctico ir simplemente a las tablas. Pero ya si es un pórtico, si es una viga con varios vanos, varios tipos de carga, pues conviene ya irnos con uno de los métodos que vimos en la unidad número 1. Bien, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Bien, ejemplo número 2. Aquí tenemos una viga, fíjense que es una viga continua, media borrosa, pero tenemos un apoyo en A, un apoyo en B y un apoyo en C. Bien, A y B son apoyos móviles y C de segundo grado. Por lo tanto, tengo dos reacciones acá, 3 y 4. Hay una que me está sobrando. Aparte de que es una viga continua, bien, ABC, tengo una carga de 20 kilolibras en el centro del tramo AB. 12 pies, 12 pies. Bien, nos dicen que dibujemos los diagramas de cortante y de momento. Fíjense que en este caso no me piden como tal la reacción, aunque tengo que llegar a ese fin primero consiguiendo la reacción para hacer los diagramas. Pero me piden los diagramas, ¿verdad? De cortante y de momento. Algo también aquí importante es que nos dicen que el soporte B o el apoyo B tiene un asentamiento de 1,5 pulgadas. Bien, importante. Aquí no nos dicen que I es constante, sino que nos dan un valor de E y un valor de inercia. Piensa aquí dónde entra la diferencia. Recuerden que cuando hicimos compatibilidad de deformaciones en los ejemplos anteriores y en la parte teórica decíamos acá que como esto es un empotramiento, vamos a la estructura principal, como esto es un empotramiento, como hicimos en el ejemplo número 2, el momento, ¿verdad? Que está acá no va a permitir que esto gire. Por lo tanto, el giro es cero.
Y yo entraba a mi ecuación diciendo cero es igual a el giro de la estructura primaria más el giro de la estructura secundaria. O también, cuando hicimos el ejemplo número uno, que tomamos como redundante, a RBY. Yo sé que aquí hay un apoyo vertical, que la deflexión aquí es cero. De un apoyo eso no se va a deflectar. Entonces yo empezaba mi ecuación de compatibilidad diciendo, bueno, cero acá, cero, la deflexión de B, esto de acá, era igual a la deflexión de B de la estructura primaria más la estructura redundante. Pero yo empezaba con cero porque de entrada es un apoyo y no me va a permitir que se deforme. Ahora bien, ejercicios como el tercero, tengan que tener eso bien pendiente. Cuando le dan un asentamiento o una deformación, digamos que de manera preliminar. Aunque esto es un apoyo, el apoyo B, ya me dicen que tiene un asentamiento o tiene una deformación de 1,5 pulgadas. ¿Qué cambia acá? Bueno, cambia que cuando yo haga mi ecuación de compatibilidad de deformaciones de B, en lugar de yo decir que cero es igual al delta B de acá más el delta B de acá, yo voy a decir 1,5 pulgadas, porque ya me la están dando, es igual a la deformación de acá más la deformación de acá. Eso tiene que quedar bien claro porque también aquí suelen cometer esos errores de asumir siempre que para la ecuación de compatibilidad siempre le van a igualar a cero. Bien, va a ser cero siempre y cuando no me den ningún tipo de información. Yo voy a asumir que mi apoyo es rígido, bien, y no me va a permitir que se deforme. Pero si de entrada me dicen que hay una deformación, un asentamiento de ese apoyo, pues yo entro a mi ecuación de compatibilidad ya con ese numerito que me dan acá. En este caso, 1,5 pulgadas. Bien, claro, esa parte. Sí, Sí. Entonces, fíjense acá, vamos a hacer, tenemos una estructura hiperestática de grado uno, cuatro apoyos, vamos a elegir una redundante. En este caso vamos a elegir la redundante del punto B. Eliminamos esta reacción de acá y me queda una viga simplemente apoyada. Estructura primaria. Recuerden, estructura primaria es la estructura que tengo hiperestática, eliminando la redundante. Bien, por superposición de efectos, le sumamos la estructura redundante, aplicando una carga o una reacción, bien, donde elimine la redundante. Si aquí eliminé la reacción de B, pues aplico la reacción de B, BY. Como yo no conozco BY, entonces la hago igual a la unidad para conseguir el coeficiente de flexibilidad, que es este que tengo acá. Bien, tal cual como hicimos ahorita. Calculamos por un lado este delta B de la estructura primaria y por otro lado calculamos este coeficiente de flexibilidad para luego plantear nuestra ecuación de compatibilidad. Bien. Aquí lo que conversábamos ahorita. En la ecuación de compatibilidad, en vez de hacerla igual a cero, en este caso me dicen que la deflexión es 1,5 pulgadas, pues empezamos con ese 1,5 pulgadas. Entonces decimos 1,5 pulgadas es igual a la deflexión de la estructura primaria más la deflexión de la estructura secundaria o estructura redundante, que es este coeficiente que tenemos acá, multiplicada por la reacción redundante. Y de aquí sacamos nuestra reacción. Fíjense que aquí es bien importante, si no consideran ese 1,5, pues le va a dar totalmente diferente lo que consideran acá. Bien, lo mismo, vamos primero a conseguir nuestra delta B de la estructura primaria. Es una viga simplemente apoyada con una carga de 20 que está ubicada a 12 pies del extremo de A. Vamos a nuestras tablas, tenemos acá para una viga simplemente apoyada, una carga P ubicada a una distancia A del apoyo. Bien, y aquí tenemos nuestra formulación, esta que tenemos acá. Bien. Esta que tenemos acá es para el máximo y esta que tenemos acá en base a X es donde quiero la deflexión. Recuerden que la deflexión la vamos a calcular en delta B, que es donde yo eliminé mi reacción y está a la mitad, está a 24. Bien, por eso acá la ecuación es PBX entre 6 por L e I L cuadrado menos B cuadrado entre X. Si se fijan, en este caso A y B es lo mismo, ¿verdad? Perdón, A y B es lo mismo, no. A es 12, que es donde tengo la carga ubicada. Dice que es 24 de A hasta B. Pero de A hasta la carga de 20 es 12. Bien. Y B
es lo que resta, que es 36. Si se fijan acá. Algo que tienen que tener aquí pendiente es también importante de evaluar. Fíjense acá, cuando calculamos esto, aquí tienen que verlo desde el punto de vista de que la deflexión que estamos calculando, fíjense que aquí tenemos la carga acá de este lado, pero la deflexión está de este lado. Bien, esta es la carga que tenemos acá, si se fijan, y la deflexión que estamos calculando está en este tramo de acá. La deflexión de B está en el tramo de acá, no está en el tramo de acá. Algo también que tienen que tener pendiente en el tema de las tablas. Si se fijan acá, la deflexión que estamos calculando, o el X, está en este tramo de acá. Bien, en el tramo de acá a la carga. Y el tramo B que está por acá está de este lado. Bien, sin la deflexión. Quiere decir que la deflexión está en este tramo, bien, el tramo inicial, y el tramo que estoy considerando como B está sin deflexión. Que si lo ven en el ejercicio de nosotros sería al revés. Acá, donde estoy sin deflexión, es en el primer tramo, que es el de 12. Bien, y de acá para acá es que tengo la deflexión. Por lo tanto, en esta tabla se invierte. Bien, ¿quién es A para mí? Es viceversa a como se ve aquí en la figura. Porque A es donde está ubicada la deflexión que estoy calculando y B es el extremo opuesto. Por eso le comento, el tema de las tablas son sencillas, pero tienen que ubicar bien la carga, dónde está ubicada, dónde calculan la deflexión y en qué tramo se están refiriendo. Bien, por eso aquí, aunque es P por B por X, ¿verdad? L cuadrado, B cuadrado, quien es B acá se invierte. Quien es B es la parte de A de este extremo. Por favor, alguien tiene, Alexander Leiva, tienes el micrófono encendido. Alexander Leiva, tienes el micrófono encendido. Dale, Pepillo. Y al parecer tampoco estás escuchando la clase. Vamos a ver dónde es Alexander Leiva. Alexander Leiva es de la sección W01. Empezó la bebedera temprano. Bien, le decía que el tema de las tablas es bastante sencillo aplicarlas, pero tengan pendiente dónde está la carga que están ubicando, dónde están calculando la deflexión. Aquí, por ejemplo, es fácil de que se equivoquen. Bien, donde estoy, fíjense que del extremo que estoy acá hasta mi carga, la deflexión, si está dentro de este extremo, esto es A. Entonces aquí en el caso de nosotros es al revés. Nuestra deflexión, si se fijan en este tramo, yo tengo aquí mi carga de aquí a aquí y mi deflexión está en este tramo. O sea, el tramo donde está la deflexión es A y el otro tramo es B. Entonces fíjense eso porque aquí pueden cometer errores con estas tablas. Por eso aquí el B que estamos utilizando es 12, que es desde este extremo hasta la carga donde no está la deflexión. Y A es donde está la deflexión. Entonces aquí calculamos la deflexión de delta B, simplemente con la formulación de acá. Tienen A, tienen L, tienen B.
y tienen X, que es donde está la deflexión. Recuerden que la deflexión es en B, que la estamos calculando, y B está a la mitad. Está a 24 de este extremo y a 24 de este extremo. Bien, P por B por X entre 6L sobre EI, L cuadrado menos B cuadrado menos X cuadrado, lo que tenemos acá. EI lo pueden dejar como constante por ahora, pero nosotros tenemos esos dos valores de acá, o sea que pudiéramos también dividirlos. Bien, y en el caso de el coeficiente acá, es más sencillo porque aquí la carga es la redundante que está en el centro, en B, donde la eliminamos. Aplicamos una carga unitaria acá y ya sería entonces la típica viga simplemente apoyada con una carga puntual en el centro. La deflexión, la misma del centro de acá, es P por L cubo sobre 48 EI. Y aquí es mucho más sencillo para el coeficiente de flexibilidad. Una vez tenemos esas dos cosas, planteamos nuestra ecuación de compatibilidad. Como comentamos ahorita, en vez de cero, acá utilizamos la deflexión que nos están dando directamente. Algo también importante acá, cuando no estén trabajando con cero, sino cuando le den alguna deflexión o algún asentamiento, fíjense en las unidades. Usualmente, si estamos en el sistema inglés, van a tener siempre kilolibra y pie en cuanto a fuerza y longitud. Pero cuando le hablen de deflexiones, se la van a dar usualmente en pulgadas porque son más pequeñas. Pero también tener pendiente el tema de la conversión. Bien, igual, verifiquen bien en qué le dan el módulo de elasticidad y en qué le dan la inercia. Y ver qué le conviene convertir a ustedes, si le conviene pasar todo a pulgada o si le conviene pasar todo a pies. También hay muchos errores que hacen el ejercicio muy bien, pero suelen cometer el error en la conversión de unidades. Bien, y ahí está el problema. En este caso están convirtiendo todo a pulgadas. Entonces, fíjense acá, si planteamos compatibilidad de deformaciones, tendríamos 1.5 pulgadas de un lado, bien, delta B más la reacción por el coeficiente. Como ambas tienen EI en la división, yo podría sacar EI como factor común y lo paso multiplicando a este lado donde tengo el 1.5. Por eso, si se fijan, tenemos el 1.5 pulgadas multiplicado por 29 por 10 a las 3 por 750. Bien, 29 por 10 a las 3 es el módulo de elasticidad y 750 es el momento de inercia. Bien, entonces multiplicamos esto, como está en kilolibra pulgada y la deflexión está en pulgada, el asentamiento, pues se queda aquí kilolibra pulgada. Luego pasamos al otro lado donde tenemos 31.680 kilolibra pie y 2.304 kilolibra pie. Entonces vamos a llevar esos pies a pulgadas. Un pie son 12 pulgadas y como está aquí al cubo, pues lo elevamos al cubo acá para convertirlo. Bien, y simplemente aquí despejamos. Tenemos esto que es un número, esto es un número, esto pasaría de este lado restando, y ya luego dividimos entonces entre lo que nos dé la multiplicación de acá. Y de ahí conseguimos nuestra fracción BY, que es menos 5.56. Como nos dio negativo, quiere decir que va en sentido contrario a como asumimos nuestra redundante. Fíjense que la redundante la pusimos hacia abajo. Como nos dio negativo, quiere decir que va hacia arriba nuestra reacción BY. Bien, una vez ya con BY conocido, podemos hacer ya trabajar nuestra estructura, ¿verdad? Porque es isostática. Si yo conozco BY, esta reacción que tengo acá, ya puedo hacer sumatoria de momento en A, por ejemplo, y consigo CY, y luego sumatoria de fuerzas en Y y consigo AY. Una vez consigo la redundante, ya mi estructura es isostática y la puedo trabajar como yo entienda, porque simplemente aplicando las ecuaciones de equilibrio se puede resolver. Bien, sumatoria de momento en A se hizo acá, 20 por 12, más 5.56 por 24, más Y por 48. Lo que tenemos acá, 20 por 12, siendo momento en A, PY que conseguimos, ¿verdad? Por 24 y CY por 48, que es lo que tenemos acá en esta ecuación de momento. Una vez tenemos a CY, sumatoria de fuerzas en Y y conseguimos a Y. Mi estructura es totalmente isostática. Y ya, pues, hacen sus diagramas por el método que ustedes prefieran. En este caso, como es una viga sencilla, pueden utilizar básicamente el método de áreas que vieron en Análisis Estructural 1. Bien, el que prefiere usar el método de secciones o método de cortes también es válido, pero acá es bastante sencillo. Recuerden que el método de área es básicamente hacer el diagrama de cortante con las cargas y el diagrama de momento con las áreas del diagrama de cortante. ¿Cómo se hace? Bueno, empezamos acá en cero, tenemos una reacción de AY 12.22, subimos 12.22, se mantiene constante hasta donde está la carga de B, luego viene B hacia abajo,
perdón, la carga de B no, la carga de 20. Luego viene 20 hacia abajo, 12,22 menos 20, me queda menos 7,78. Constante hasta B y aplicamos 5,56 hacia arriba. 7,78 menos 5,56 nos queda 2,22. Se mantiene constante hasta acá y la reacción de CY, que es 2,22, me cierra el diagrama de cortante. Bien, luego calculamos las áreas de este diagrama para hacer el diagrama de momento. Bien, esto es 12 y 12,22, 12 por 12,22, 146,7. El diagrama de momento siempre va un grado por encima del diagrama de cortante. Si el diagrama de cortante aquí es una constante, es horizontal, pues el diagrama de momento sería un grado por encima. Para una ecuación lineal, que es una línea recta inclinada. Le pasamos de 0 a este punto de acá, 146,7. La segunda área es negativa, 7,78 por 12. Bien, entonces se resta hacia la negativa al valor que tenemos acá y nos queda en 53,3. Lo mismo, como aquí es horizontal, aquí sería una línea recta inclinada. Luego la tercera área también es negativa, 53,3, se le resta esta área y quedamos en 0. Bien, y ya tenemos nuestro diagrama de momento. Es muy fácil hacerlo por ese método de áreas cuando son vigas sencillas y cuando las cargas también me lo permiten. Siempre que tengan una carga aquí puntual o una carga uniformemente distribuida, el método de áreas es sencillo. El método de áreas se complica un poco si tienen cargas triangulares acá. Bien, porque ya entonces el diagrama de cortante sería una figura parabólica y para conseguir ya el área de la parábola pues se le complicaría un poquito más. Pero siempre que sean cargas puntuales y uniformemente distribuidas, el método de área es bastante efectivo para este caso. Porque como tal se le está evaluando es el método de la fuerza, no se le está evaluando el método de cómo hacen los diagramas, aunque se le pidan los diagramas. Por eso se permite utilizar cualquier método que prefieran acá en esta parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? Está claro. Doctor, Sí, mi pregunta es más relacionada contra el no, no te descenso escucho bien, no sé si los demás te escuchan bien, se escucha como bajito. Ok, un segundo. Y ahí, ¿me escucha bien? Sí, ahí sí te escucho bien. Sí, mi pregunta va relacionada con con el descenso un ejemplo, en el punto B. Siempre tenemos que poner eso como un esfuerzo, dar el resultado como un esfuerzo. ¿Te refieres a dónde? Aquí, a esta parte donde conseguimos nuestras reflexiones. No, en la figura, en esa última figura que usted tenía, que muestra 5 puntos tanto hacia Aquí. arriba, aquí, exacto, en medio. 5 puntos, el valor de B. Siempre debe ser representado como una fuerza, aunque se desea, tenga un mínimo de desplazamiento. Sí, ahí no importa. Aunque haya un desplazamiento, la reacción te va a dar una fuerza. Lo que pasa es que la reacción, en este caso, como tiene un asentamiento, te permite cierto desplazamiento. Pero es hasta ese punto. Solamente se va a afectar 1,5 pulgadas. A partir de ahí, la reacción va a entrar en acción y te va a proporcionar esa fuerza. Pero va a depender de lo que tú estés eliminando. Si tú eliminas una reacción, como hicimos nosotros, pues lo que tú vas a obtener es una reacción en fuerza. Si tú eliminas un Es momento, como hicimos en el ejemplo número 2, pues obtienes entonces un momento como redundante. Porque ahí al primero, como esa era redundante, usted la eliminó, pero entonces Ujú. aquí al final me refiero que hay que, como quiera, ubicarle en su mismo puesto de Ah, sí, sí, esfuerzo. claro. Lo que pasa es que la eliminación es, digamos que una parte de la metodología que utilizamos para aplicar el método. O sea, yo la elimino para crear la estructura primaria, pero al final, esto que tengo acá, esta estructura, es igual a la suma de esta más esta. O sea, es como que yo aplico esa reacción por separado, por el principio de superposición. Bien, yo la elimino para formar estructura isostática, pero luego la aplico por separado. Y luego ya todo esto se integra cuando aplicamos compatibilidad. Aunque yo la haga por separado, la suma de ellas es la estructura original. Y en compatibilidad es que todo se integra. Cuando yo digo
que la deflexión de este punto, que yo la conozco, que es 0, o en este caso 1,5, es igual a la deflexión de la estructura 1 más la de la estructura 2. O sea, digamos que cuando la eliminamos es de manera temporal para aplicar el método, pero la realidad es que está ahí esa reacción. Y en el caso de que no tenga ninguna deformación, es que la deformación es 0. En el caso de que tenga una deformación de 1,5, pues 1,5. Pero en la vida real está ahí la reacción. La eliminamos simplemente de manera temporal para aplicar el método. Pero no es que la eliminamos y ya, sino que la aplicamos por separado. La eliminamos de la estructura primaria, pero luego ya en la estructura redundante, que es esta, la aplicamos a ella sola. Y lo que decimos es que este efecto de acá más este efecto me da la estructura original que tenemos acá. Ok, entendido, gracias. Esa era la pequeña duda. Sí, pero no es que la eliminamos de manera completa, es parte del método. La eliminamos, digamos que para poder formar las dos estructuras que sean isostáticas y poder trabajar con ellas de manera isostática. Pero ya luego, cuando hacemos compatibilidad de formaciones, que es esta parte de acá, integramos todo. Esta ecuación de acá es la que te integra todo. Lo que sí te permite eliminarles es esto, tener dos estructuras isostáticas que son fáciles de trabajar, ya sea por tabla o por cualquier método de lo que conocemos nosotros previamente. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio de pórticos. Ese va a ser el final por el día de hoy. Y en la próxima clase vamos a ver entonces armaduras, cerchas. Bien, en el caso de los pórticos es muy similar a la aplicación que hicimos para vigas. Digamos que el método sí es viable, es bueno de aplicar siempre y cuando no tengamos muchas estructuras, muchas incógnitas, muchas redundantes. Es un pórtico solamente de un nivel que tiene a lo mejor una reacción adicional, dos reacciones adicionales, pues bien, el método de la fuerza se puede aplicar sin problema. Ahora bien, si es un pórtico de varios niveles, dos, tres niveles, que tiene muchas fuerzas internas, muchas fuerzas adicionales, muchas incógnitas, que el grado de hiperstaticidad es bastante alto, pues no conviene el método de la fuerza. Bien, convendría ya más un método basado en deformaciones o en deflexiones, como los que vamos a ver más adelante, pendiente de flexión, distribución de momentos o Hardy Cross o algún método matricial. Entonces, en pórtico, siempre y cuando sea un pórtico sencillo, una que otra reacción, aplicamos el método de la fuerza. Ya si el pórtico es varios niveles o tienen un grado de determinación bastante alto, con muchas reacciones, pues convendría ya más otro método, lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso que vamos a ver acá, es un pórtico sencillo. Bien, una carga distribuida acá de 40 kN, solamente en el tramo de 10. Nos dicen que EI es constante y que determinemos las reacciones. Piensa que en este caso tenemos cuatro reacciones, son dos apoyos de segundo orden. Por lo tanto, nos sobra una. El grado de determinación es 1, ¿verdad? Porque máximo podemos tener 3 y tenemos 4. Entonces tenemos que elegir una redundante. Puede ser cualquiera, una reacción en X o una reacción en Y, tanto del apoyo A como del apoyo B. Daría igual, cualquiera que ustedes elijan, la que más le convenga. Bien, en este caso se eligió la reacción en X del apoyo de A. Entonces, si yo elimino esta redundante de X, me queda aquí un apoyo móvil, porque estoy eliminando como redundante la reacción de X. Se queda esto que está acá. Bien, estructura primaria, ¿verdad? Mi estructura con mi carga y todo, solamente eliminando la reacción redundante, más la estructura redundante, que es la geometría. Fíjense que aquí no se aplica la carga que tiene la estructura primaria, solamente es la geometría, y la única carga que aplico es la reacción que elimino. Bien, en este caso eliminamos a X, aplicamos a X. Bien, si yo conociera a X, pues consigo la deflexión de acá. Pero como no conozco a X, hacemos lo de ahorita. Bien, hacemos igual a la unidad, igual a 1, y lo que conseguimos es este coeficiente que está acá, coeficiente de flexibilidad, que nos permitirá luego aplicar nuestra compatibilidad de formaciones. Yo sé que en A no hay deformación, o sea, yo sé que 0 va a ser igual a delta A más a X por ese coeficiente de flexibilidad, FA. Esa es mi ecuación de compatibilidad que me va a permitir conseguir a la reacción a X. Entonces se trabaja por separado la estructura primaria y se trabaja por separado la estructura redundante.
Fíjense que acá en el caso de los pórticos no es sencillo aplicar tablas. Prácticamente no hay tablas para pórticos. Quizá para ese sí que es sencillo. Eh, Más que nada quizá para la estructura redundante, para la primaria no tanto. Pero en el caso de los pórticos casi nunca aplican las tablas. Y siempre o casi siempre tenemos que irnos a uno de los métodos que conocemos. Yo prefiero que ustedes trabajen con el método de trabajo virtual porque se acopla, digamos que bastante fácil a este tipo de método como el método de la fuerza. Y van a ver por qué. Recuerden que en el método de trabajo virtual tenemos una estructura principal, ¿verdad? Y una estructura virtual, donde aplicábamos una carga unitaria en el punto donde yo quería la deflexión y en la dirección que quería la deflexión. Eso es el trabajo virtual. Entonces, en este caso, se asemeja bastante, porque yo también tengo una carga unitaria, bien, en una de las estructuras, y van a ver cómo podemos relacionar una cosa con otra. Pero en este método de la fuerza conviene bastante aplicar el método de trabajo virtual por eso, por la similitud que hay. Entonces vamos a ir a aplicar. Aquí está, verá, la ecuación de compatibilidad, la que hablamos ahorita, delta A más delta X FA. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero, primero de la estructura principal, vamos a calcular este, delta A. Yo quiero la deflexión horizontal de este punto. Si yo quiero la deflexión horizontal de este punto, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, por trabajo virtual, esta sería mi estructura principal, ¿verdad que sí? Y mi estructura virtual, mi estado virtual sería una estructura, o sea, una carga, una estructura, con simplemente la geometría y una carga unitaria en el punto donde quiero la deflexión y en la dirección que quiero la deflexión. O sea, tendría una estructura primaria que es esta y una estructura secundaria que es esta. Bien, una carga unitaria en el punto donde quiero la deflexión y en la dirección que quiero la deflexión. Se recuerden que se calculaban las ecuaciones de momento de los diferentes tramos de la estructura que estaba analizando y luego se integraba por tramos. Momento real por momento virtual sobre EI y se aplicaba por tramos, si recuerdan de la unidad número 1. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se trabaja esta estructura por separado, la primaria, y se trabaja la estructura por separado del estado virtual, que en este caso coincide con mi estructura redundante. Bien, entonces básicamente se calculan las reacciones, tenemos 40 acá, recuerden que esto es 5, perdón, 10, 40 por 10. Ahora serían 400 hacia abajo. Las reacciones mitad y mitad, 200 y 200. Tramos, tenemos 4 tramos. Bueno, perdón, tenemos 3 tramos, pero esto se repite acá, de este lado. O sea, es similar. Como el pórtico es simétrico, este corte y este corte. Bien, tenemos 3. Este es igual a este. Lo hago una sola vez y lo multiplico por 2. Y este es igual a este. Lo hago una sola vez y lo multiplico por 2. ¿Se ve? Incluso en este caso, como es simétrico, el tramo de acá arriba, en vez de hacerlo de 0 a 10 con un solo tramo, lo podemos hacer de 0 a 5 a la mitad y ya hacemos 3 tramos, 0 a 5, 0 a 5 y 0 a 5, y luego lo multiplicamos todos por 2 para tomar en cuenta la simetría de la otra parte del pórtico. Bien, entonces aquí los momentos son bastante fáciles. Hacemos un corte acá en el tramo 1, el momento es 0, ¿verdad? Porque la carga que está acá va en dirección de la barra y no hace momento. Hacemos un corte acá en el segundo tramo, en este, y aplicamos sumatoria de momento, pues esta fuerza de 200 hace momento por la distancia de x. Entonces el momento acá sería 200 por x, 200x2. Y si aplicamos acá en el corte 3, bien, esto es x3, se concentra la carga, 40 por x3, y está ubicada a x3 sobre 2, recuerden, a la mitad. ¿Quién me produce un momento? Bueno, esa fuerza de 40 por x3, que es la carga concentrada, por la distancia, que es x3 sobre 2. Esto de acá es el momento de la fuerza distribuida cuando la concentre. ¿Quién más me produce un momento? La fuerza de 200 acá. Y la distancia sería 5 más x3. Por eso ustedes ven que tenemos acá 200 por 5 más x3, bien, que gira de manera horaria en este caso.
Y la de 40, concentrada acá, por x3 por x3 sobre 2, que sería el sentido contrario, antihorario. Bien, y este es el momento que estamos buscando. Cuando lo despejamos, queda así. 1000 más 200x3 menos 20x cuadrado sobre 3. Estructura principal. Si solamente me fijo que estoy calculando la estructura como trabajo virtual, pues hago mi estado virtual. La misma geometría, una carga unitaria en la dirección y en el punto quiero la deflexión. Como yo quiero es la deflexión de A horizontal, pues aplico la carga unitaria horizontal acá de 1 kN. Bien, igual lo mismo. Momentos en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3. En el tramo 1, esta carga sí hace momento, que sería 1 por x1. Bien, en el tramo 2 igual, hace momento, sería 1 por la distancia vertical que hay de acá a acá, que es 5. Bien, y en el tramo 3 lo mismo. Como sigue estando la fuerza acá, pues 1 por 5. Entonces, si yo quiero la deflexión de A horizontal sería la integral del momento real por momento virtual sobre EI. Lo hago por tramos y recuerden, como el pórtico es simétrico, los tres cortes que hice acá se repiten dos veces, por eso multiplico todo por 2. Bien, primer tramo de 0 a 5, momento real, 0, momento virtual, 1x. Segundo tramo de 0 a 5, momento real, 200x cuadrado, momento virtual, menos 5. Y tercer tramo, momento real por momento virtual. Bien, resolvemos las integrales. Fíjense que son integrales sencillas. Básicamente no hay ningún seno ni ningún coseno. Es solamente con la variable x. Ustedes saben que simplemente sumarle un exponente y dividir entre ese exponente. Y luego se evalúan entre los dos extremos, entre 5 y 0. Bien, evaluamos acá y tenemos aquí la deflexión delta A. Ahora fíjense por qué el método de trabajo virtual es bastante fácil de aplicar en esto. Mi estado virtual, que es este, que yo utilicé para calcular la deflexión de delta A, fíjense que es el mismo estado redundante. Cuando yo aplico aquí la fuerza unitaria en dirección de la redundante, mi estado redundante se convierte en el mismo estado virtual que tenemos acá. Bien, entonces, ¿qué hace eso? Bueno, si yo quiero calcular, ahora yo calculé este delta A de acá, de la estructura primaria. Ahora me falta calcular este coeficiente de flexibilidad. Recuerden, para hacerlo, yo tengo que hacer esto igual a la unidad. Si yo fuera a hacer eso por trabajo virtual, ¿verdad? Para calcular esta deflexión, esta es mi estructura real. ¿Verdad que sí? Porque aquí es que estoy calculando la deflexión. ¿Y cuál sería mi estructura virtual? La misma geometría con una carga unitaria donde quiero la deflexión y en el punto que quiero la deflexión. Es decir, que mi estructura virtual para este sería exactamente ella misma. Entonces, en el caso de la redundante, mi estructura real es igual a la estructura virtual, que es esta misma. Entonces, como ya yo la tengo calculada, me simplifica el tema. Si yo quiero calcular la deflexión de acá, pues simplemente sería ella misma por ella misma. El momento real va a ser este mismo de acá y el momento virtual va a ser el mismo. Por eso aquí en la integral, fíjense que tenemos simplemente momento virtual por momento virtual. O sea, sería esto, cada tramo al cuadrado. 1x, 1x por 1x, menos 5 por menos 5, menos 5 por menos 5. Bien, integramos y tenemos la deflexión. Por lo que le digo, mi estructura real es donde estoy calculando la deflexión, que es acá. Y la virtual, una estructura con una carga unitaria en el punto donde quiero la deflexión. Pero como aquí, para la redundante, yo tengo una carga unitaria, pues se me hace igual. Y por eso, acá se me hace bastante sencillo aplicar el método de trabajo virtual. Si estuviese aplicando un método segundo teorema de Castiliano o viga conjugada, se puede hacer, bien, pero es un poco más complejo. Por eso en este caso, en este método en particular de la fuerza, conviene aplicar el trabajo virtual. Entonces acá, bien, aplicamos simplemente los momentos o las ecuaciones de momento acá por ellas mismas y conseguimos la otra deflexión que es el coeficiente. Y ya aplicamos compatibilidad, aplicamos esto que tenemos acá. Bien, aplicando compatibilidad, 0, yo sé que es 0 la deflexión de ese punto, es igual a el delta A de la estructura primaria más la reacción a X por el coeficiente de flexibilidad que conseguí
haciendo a x igual a 1. Y aquí despejamos a x. Bien, como ya tenemos a x, ya la estructura es isostática. Bien, suma de fx, conseguimos la reacción de acá. Bien, y las verticales ya las teníamos desde antes. Y ya con eso tenemos las reacciones, que es lo que nos piden en el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. La distancia x3, por ejemplo, ¿es elevada a la 3 o simplemente x3? No, Porque quiero saber, x3. porque cuando vaya a integrar, quiero saber si le voy a sumar un 1 al 3. No, no, Ah, no, no. es x3 solamente. Incluso se puede dejar como x. O sea, Ok, aquí pusieron x3 para que se identifique, pero yo pudiera hacer cada uno de los tramos y decir, mira, para el corte 1 esto es simplemente x, para el corte 2 esto es simplemente x, para el corte 3 esto es simplemente x. Aquí se hizo así para que se ok, identifique, la pero es un variable no subíndice tiene, simplemente. ok, la variable no tiene exponente. Bueno, sí, No, hay no, uno no. de, exacto, está bien, ya lo entendí. Es un Gracias. subíndice, este 3 de acá. Pero como te digo, en el caso de ustedes, si no quieren entrar en esa confusión, simplemente para cada corte, tú lo asumes como X, no le pongas ningún subíndice, ¿verdad? Y así no entran en conflictos. Gracias. Bien, yo le voy a estar mandando entonces en el grupo la asignación correspondiente a este método. Aún nos falta ver un par de ejemplos más de armaduras. Pero yo le voy a ir mandando la asignación para que la vayan avanzando. Si nos puede enviar el video, profesor, o yo de la clase, Sí, sí, así repasarlo. lo voy a subir ahora y le paso el link en el grupo. Ok, gracias. Bien, entonces para la próxima clase vamos a ver los ejemplos de armadura, pero también quisiera que estudien esto, que avancen en la práctica y cualquier duda que tengan, cualquier consulta, pues me la hagan. Recuerden que lo ideal es que ustedes no se vayan con dudas de acá y cualquier duda que les surja haciendo el ejercicio o la tarea, pues la pongan por acá y así nosotros se las aclaramos. Bien, entonces próxima clase, vengan con sus dudas, hagan sus ejercicios, avancen la práctica. Culminamos con los ejercicios adicionales, los ejemplos adicionales. Ya con eso tendrían ya toda la información para hacer la práctica. Entonces en la próxima clase definimos la fecha de entrega de la práctica. No obstante, como ya hemos avanzado acá, vayan avanzando la práctica, ¿verdad? No esperen la próxima clase para que se ponga la fecha para usted empezarla, sino que empiece, que nada más les falten los ejercicios de armadura, que son los que vamos a ver en la próxima clase. Ok. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. Yo, que soy de la clase presencial, con relación a la práctica, a la segunda asignación, ¿por dónde le estaría consultando? ¿La mandarían por el grupo? Sí, yo la voy a mandar por el grupo. Ah, está bien, muchas gracias. Básicamente es del libro de Hibeler, que que tienen la asignación, yo le voy a mandar los problemas que van a ser del libro de Hibeler y lo buscan ahí directamente. Está bien. Entonces, como le digo, vayan avanzando los ejercicios para que en la próxima clase vengan con sus dudas. No obstante, la práctica no es para la próxima clase porque faltan todavía los ejemplos de armadura, pero vayan avanzando para que no se les acumule. Ya en la próxima clase, pues vemos los dos ejemplos de armadura y definimos la fecha de entrega, pero vayan avanzando la práctica. Ok, maestro.